¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Hoy vamos a hablar de antimicrobianos. Y estos antimicrobianos, cuando están vencidos, en desuso, hay que desecharlos, pero de una manera correcta que no vayan a impactar en nuestro ambiente. Pero para hablar de este tema hemos convocado a la doctora Dayana Escudero. Ella es médica infectóloga, trabaja para el Ministerio de Salud y lo primero es definir qué son los antimicrobianos. Los antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar infecciones. Antimicrobianos abarcamos a los gérmenes como las bacterias, virus, hongos y parásitos. Y de repente me doy cuenta que en casa tengo antimicrobianos y me doy cuenta también que ya no sirven. Entonces, Y eso vendría siendo lo que es la resistencia antimicrobiana, que generalmente sería el problema que mayormente tenemos, es el problema con los antibióticos, que son los medicamentos para tratar las infecciones por bacterias. y es fundamental aquí entonces, al momento de decomisarlos o desecharlos, hacerlos en forma correcta. ¿Para qué? En realidad creo que hay mucho desconocimiento acerca del tema, que no sabemos cómo se deben eliminar de manera correcta. Estos medicamentos que están vencidos, que están en desuso, que tal vez me quedaron 2 o 3 comprimidos de algún tratamiento previo, deben ser eliminados de manera correcta porque son residuos químicos. Entonces, no tiene que ser eliminado en la basura de la casa, en los residuos domiciliarios, en el inodoro, en los resumideros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto ambiental. Estos medicamentos pueden seguir teniendo efecto, por más que estén vencidos, en los gérmenes que se encuentran en el ambiente, en el suelo, en el agua, ¿sí? Y genera una presión y hace que estas bacterias adquieran esa resistencia. La médica está mencionando la palabra resistencia. Vamos a interpretar a qué se refiere con esto de resistencia. La bacteria o los diferentes gérmenes empiezan a modificarse, se modifican, van cambiando, se van adaptando, aprenden a defenderse. Entonces, ese medicamento que antes los eliminaba ya no les hace efecto. Bien. Esa es la resistencia antimicrobiana. Traslademos esto de la resistencia al organismo, al ser humano. Hay muchas conductas inadecuadas que se detectan en la población. Vamos a conocer. Esto también es una de las formas, una de las principales causas de crear resistencia antimicrobiana, que es el uso inadecuado de los antibióticos, que es justamente cuando yo me automedico. Y ahora se acercan también los meses más fríos del año, donde empiezan a circular los virus respiratorios, y yo generalmente me engripo, yo tengo un resfrío, me duele la garganta, tengo un poco de moco, directamente voy a la heladera donde había guardado algunos antibióticos. Y bueno, no es la dosis correcta. Justamente los antibióticos decíamos que son para tratar bacterias, ¿sí? No van para las infecciones virales. Eso no sería lo adecuado. Y si no, voy a la farmacia y tal vez en alguna de las farmacias me venden sin receta médica, que es algo ilegal. Hablar de una conducta inadecuada sería el de automedicarse,
el llegar hasta la heladera y sacar aquellos antimicrobianos, aquellos antibióticos que en alguna oportunidad ocupé y de repente estoy transitando un cuadro respiratorio y voy a aprovechar estos medicamentos que en alguna oportunidad me indicara un médico. Una conducta absolutamente inadecuada. ¿Y qué efecto va a generar en el organismo? Vamos a conocerlo. Cuando yo tengo un germen que es multiresistente, impacta de diversas formas. Pero una de las principales es, por ejemplo, si yo tengo un paciente en el consultorio con una infección urinaria, una de las infecciones más comunes. Le hacemos un estudio de orina y sale que tiene una de estas bacterias que son resistentes. Entonces yo no le puedo dar un antibiótico por más que ese paciente clínicamente se encuentre estable y pueda hacer un tratamiento ambulatorio, es decir, en su casa. Tal vez no le puedo hacer un tratamiento con pastillas, con comprimidos, sino que por ser un germen resistente tiene que ser internado para hacer un tratamiento endovenoso. Bien. Esos tratamientos a veces se prolongan más de lo que sería si yo tengo un germen más sensible. Son tratamientos que son de alto costo, entonces me impacta de diferentes maneras. Claramente llegué al profesional médico porque ninguno de estos medicamentos estaba generando el efecto que yo esperaba. Pero vamos a conocer a continuación lo nocivo de automedicarse. Presta atención, lo nocivo de automedicarse. Vamos a conocer. Hay medicamentos que tienen un montón de efectos adversos y suponiendo que yo estoy tomando, no sé, algún antiarrítmico y yo agrego por cuenta propia algún antibiótico, pueden interaccionar y eso me puede provocar incluso un paro cardíaco. Y por el otro lado, hay muchos medicamentos que nosotros vamos ajustando a la función renal o hepática. Entonces sí puede provocar otros efectos más allá de la resistencia antimicrobiana. Doctora, ¿y cómo identificar que yo poseo un germen resistente? ¿Basta con una charla nada más o yo manifestar que aún continúo con una enfermedad que no se dio a pesar de consumir los medicamentos? ¿O hay que someterlo al paciente a otras pruebas para poder diagnosticar? Para saber si yo tengo un germen resistente, una infección que es producida por un germen resistente, se hacen ciertas pruebas como los cultivos, ¿sí? Y de esa manera yo tengo el nombre y el apellido del germen y tengo la sensibilidad. Ahí me dice si es resistente o no, ¿sí? Pero bueno, hay muchos estudios y hablo de carga de enfermedad, que le decimos en medicina, que justamente han estudiado esta resistencia antimicrobiana y se estima que desde el 2025, es decir, del año pasado al 2050, tengamos 39 millones de muertes atribuidas a la resistencia. Entonces es un problema que es mundial. A nivel general, a nivel nacional, sí hay resistencia. Por ahí uno cree, bueno, estos son cosas que pasan en otros países. No, pasan en Argentina, pasan en San Juan también. Y sí creemos que hay que tomar más conciencia. Por ejemplo, esto de lo que sería la correcta eliminación de estos medicamentos. Creo que hay mucho desconocimiento y por eso les agradezco enormemente que podamos charlar sobre esto. Luego de haber escuchado todo esto a lo largo del informe, al comienzo hicimos referencia a una deposición correcta, a desechar correctamente estos productos que ya están vencidos, que ya pasó un tiempo prolongado, que siguen en nuestro poder. Vamos a conocer cuál sería la forma correcta. Suponiendo que yo tengo una caja de antibióticos con un blister adentro. La caja la puedo tirar en mi casa en los residuos domiciliarios. El blister lo llevo a la farmacia del hospital y la gente, los farmacéuticos, son los que van a encargarse de eliminar correctamente estos medicamentos que terminan en incineración. Ese sería el punto final. Actualmente hay 15 puntos fijos de decomiso de antimicrobianos en las diferentes zonas sanitarias, en los hospitales de la provincia y en 2 centros de salud. Es como una prueba piloto que estamos haciendo. La idea es poder implementar más de estos puntos.
Hay una responsabilidad absoluta de todos. Y nos quedemos con la reflexión que hace la profesional en el final de este informe. Creo que en realidad es como hacer nuestro aporte. Cada uno puede hacer su aporte desde su lugar y aunque no lo crea, tiene un gran impacto a nivel salud para todos. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados en minutos. Cuando regresemos, estaremos haciendo referencia a la importancia del descansar, la importancia del sueño. Fue recientemente el Día Mundial del Sueño y tiene una razón de ser. En minutos te enterás de todo. Atención, ya está el calendario de vencimientos del impuesto automotor 2026. El pago anual vence el 10 de abril, la primera cuota semestral el 13 y la mensual el 20 de abril. Obtené hasta un 15% de descuento por estar al día, pago anual o pago online. Además, el impuesto anual o semestral se puede pagar en 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito del Banco San Juan y con dinero en cuenta en billeteras electrónicas a través de Plus Pagos con código QR. Consulta tu boleta en rentas.dgrsj.gov.ar con tu clave de ciudadano digital. Dirección General de Rentas, Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, San Juan Gobierno. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro.
doctor Daniel Matar es médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño y con él haremos referencia al 13 de marzo. 13 de marzo es el Día Mundial del Sueño. Pero ¿por qué tiene un día? ¿Por qué es importante hacer visible esto? Vamos a escuchar al profesional a continuación. Los trastornos del sueño hasta hace poco tiempo, digamos, tenían muy poco importancia para el ser humano, digamos, incluso en parte también para la medicina. Muchas veces dentro de la clínica o de las preguntas que hacía el médico al paciente, jamás se hablaba de cómo dormía, si roncaba, si tenía somnolencia, era muy poco, digamos, la integración. Y por supuesto, la gente que padece problemas de sueño tampoco tenía clara conciencia de que eran problemas y de que podían tener solución. Entonces, un poco, desde hace 16 años se formó esta organización mundial para visibilizar justamente los problemas de sueño, los trastornos de sueño y a su vez las conductas humanas que llevan a deteriorar el sueño. Entonces, un poco la idea es alertar sobre muchas cosas que se están haciendo en la humanidad, muchos hábitos que estamos tomando que realmente terminan destruyendo el sueño, alterando el sueño y por lo tanto la calidad de vida del ser humano. Hablar del sueño es hablar claramente de descansar, hacerlo correctamente. 2 o 3 horas es suficiente, doctor. ¿Qué nos dice al respecto? La Organización Mundial de la Salud, ya hace muchos años, determinó que el ser humano debía dormir 8 horas, trabajar 8 horas y descansar 8 horas. Obviamente se ha tergiversado mucho esos horarios, pero siguen siendo muy importante ese tema. Y bueno, ¿por qué? Porque el organismo necesita reconstituirse, necesita organizarse durante la noche. Hay un concepto general de que cuando uno duerme es como que apaga el cerebro, baja el tema del organismo a un piloto automático y nada más. Y es muy distinto. Durante el sueño, digamos, es otro tipo de vida que el ser humano tiene. Por eso muchas veces decimos, el ser humano vive en 3 etapas. En el sueño REM, sueño no REM y la vigilia. De ahí la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque en esos momentos se está organizando la parte inmunológica, la formación de anticuerpos, la generación de defensa para el organismo. Eso aparece cuando hay un sueño organizado. La memoria, 2 tipos de memoria. La primera parte aparece la memoria, digamos, constitutiva, que lleva todos los recuerdos de lo que está viviendo el ser humano. Y la segunda parte, muy interesante, que es la memoria afectiva, es decir, cómo maneja la personalidad del ser humano, digamos, esta memoria que tiene, cómo le da sentido a esta memoria, para qué le sirve. E incluso también la personalidad de la persona, el carácter, la forma de enfrentar las circunstancias. Muchas veces nos pasa, así, uy, dormí bien, amanecí bien, me siento tranquilo, me siento bien. Bueno, eso es justamente porque consiguió su objetivo, el sueño. Uno que descansa bien, que se relaja, que puede, entre comillas, por así decir, olvidar las circunstancias negativas, los problemas y demás, y lograr, digamos, que sus pensamientos generen cosas positivas, es espectacular, digamos, lo que logra el otro día. Pongamos el ejemplo de lo contrario. No descanso correctamente, ¿cuáles serán las consecuencias para mi organismo? Hay muchas cosas. Una de estas, por ejemplo, sobre todo en los niños, pero también en los adultos, es la formación de hormonas, la hormona del crecimiento. Es muy importante la formación de hormonas, sobre todo en el niño, no solamente el crecimiento, la somatomedina, somatostatina, el crecimiento óseo, pondoestatural, sino el crecimiento neurológico y otras formaciones más. Entonces quiere decir que si uno no tiene, hay trastornos de crecimiento. Mucha parte del TDA, que últimamente ha tenido mucha importancia, y otras patologías neurológicas, tienen que ver con esta falta de desarrollo adecuado en el tiempo. Y mucha falta de las defensas también, porque no forma la cantidad de defensas, anticuerpos y demás, y tiene más la habilidad para pequeñas infecciones, les generan mayor cantidad de problemas para esto. Y lo otro, el tema de la personalidad. Muchos chicos en la escuela que tienen problemas, se consideran que tienen TDA, trastorno de conductas complicadas, pues no durmieron bien, no descansaron, su cerebro está en formación. Por eso es que necesita más tiempo de sueño y mejor calidad de sueño.
Los chicos tienen apnea de sueño, 2% de los chicos tienen apnea de sueño, por amígdalas, por adenoides, por algunas malformaciones, y eso les genera tanto daño como a los adultos, y más daño en alguna parte conductual y aprendizaje, que es tan importante en los chicos. Entonces, tiempo adecuado para que se produzcan en los distintos periodos, distintas fases del sueño, cada cosa que se produce en ellos, mejorar la memoria, personalidad, hormonal, y todo eso es un proceso. No es que aparece ahí una hora, entonces bueno, yo lo corto y después sigo. No, necesita tiempo para cada proceso, por eso que el tiempo es fundamental. Y la calidad también, porque si es un chico o un adulto, digamos, que ronca y que tiene microdespertares, que se ahoga, y el tiempo es malo. El tiempo es malo, no es adecuado y se va a producir esto. Y esos estreses que produce la apnea y algunas otras patologías, movimientos de pierna o parasomnias, que son donde hay, digamos, pesadilla, llanto, grito, movimiento y demás, genera un estrés, ahí hablamos de cortisol, y todo esto estamos hablando de patología cardiovascular. Doctor, en una reunión familiar alguien me dice: no me hablé que hay que dormir 8, 9 horas, porque en realidad yo duermo 4 o 5 horas y es suficiente para mí. De hecho, no puedo seguir durmiendo. Mi organismo se acostumbró. ¿Verdaderamente un organismo puede acostumbrarse y seguir de ese modo? El ser humano se acostumbra a todo, digamos, o casi todo, como decían algunos próceres. Tiene razón, digamos, hay circunstancias que le toca vivir y le ha tocado vivir, y bueno, el ser humano se ha acostumbrado a esas circunstancias. Pero bueno, cuando uno ve grandes estadísticas sobre las características que le tocan vivir al ser humano, una de las que más daño le producen es la falta de sueño. Ya hace algunos estudios muy importantes sobre el sueño que se han hecho, se ha visto que los pacientes que duermen menos de 6 horas o viceversa, que duermen más de 9 horas, tienen una menor cantidad de años de vida y mayor cantidad de problemas cardiovasculares y mayor cantidad de trastornos psiquiátricos. Entonces, bueno, eso está ya consumado y característico. En cuanto a la cantidad de horas, seguimos diciendo que el paciente son 8 horas, entre 7 y 9 horas, la curva de Gauss, o sea, la estadística marca que esa es la mayor parte. Pueden haber casos que necesitan menos, hasta 6 horas, también puede ser, pero la verdad es que menos de 6 horas, solamente pacientes, personas contadas, andan espectacular, no tienen nada, no necesitan, son muy pocos. En general necesitan, digamos, como mínimo 6 horas. Yo diría que como comentario uno lo dice de 7 a 9, y algunos pueden ser 6. Menos de 6 horas son casos excepcionales, o sea, no es lo correcto. Y por otro lado, como usted dice, el tema de las siestas y demás. Por supuesto que las siestas son algo muy interesante en 2 personas. Bueno, primero en todos, dormir 20 minutos hasta 40 minutos es lo que más se aconseja, no después de las 3 de la tarde y demás. Puede hacer bien para todos, así, porque es una forma de relajación y de comenzar de nuevo, parece que puede ser. Pero, digamos, como complemento a los que no pueden dormir de noche, bueno, si realmente no pueden por motivos laborales, trabajo, enfermedades, bueno, muchas circunstancias pueden pasar, sin duda que es un buen complemento. Lo que no hay que pensar que es lo mismo, no es lo mismo porque, como dije, el proceso, todas estas cosas que se van elaborando en la noche, que va pasando, es un proceso que necesita tiempo para cada paso. Entonces no es lo mismo cortarlo acá y después siga, no, porque empezamos de vuelta a la siesta. Entonces, justamente, si uno pone una siesta muy prolongada para que vaya a hacer mal ese proceso, ya empieza con problemas porque se levanta con malas condiciones, porque no es el horario para tener la siesta. En la parte final de esta entrevista, hacer referencia al lema de este año del Día Mundial del Sueño y, por supuesto, en qué hacer foco en la actualidad. Dormir bien para vivir mejor. En tanto tengamos un mejor sueño, nuestra calidad de vida va a ser distinta.
es decir, el descanso, bueno, va a mejorar toda la salud cardiovascular, la salud neurológica, la parte psiquiátrica, psicológica, esa estabilidad emocional. Necesitas un sueño de descanso, de relajación, de formar estructuras cerebrales, de estabilizar la parte neurológica. O sea, un buen descanso mejora el otro día o levantarse la forma. Con respecto a lo psicológico, la forma de ver las cosas, no es lo mismo levantarse cansado, estresada, la forma en que uno ve las cosas cuando está tranquilo, relajado y demás, uno puede encarar las cosas de otra forma. O sea, sin duda alguna uno tiene calidad de vida. Los chicos, los adolescentes, bueno, y los adultos, los que tengamos que estudiar, digamos, por una cosa y la otra. Cuando uno duerme bien, descansa bien, se concentra mejor, está mejor, no se duerme, aprende mejor, el aprendizaje es una cosa muy importante. Se hizo un estudio en Argentina hace poco, participamos acá de algunas escuelas donde el horario de los chicos que se acostaban más tarde y los que se acostaban más temprano. Y se vio estadísticamente que aumentaba la concentración de los que se acostaban más tarde, un estudio multicéntrico acá en Argentina, muy interesante, y los que se acostaban más temprano y dormían más horas tenían un mejor rendimiento escolar en matemáticas y en la parte de lengua. Así que bueno, y como eso se ha replicado montones de estudios que han llevado en otros lugares y acá se pensaba, hay muchos factores, de tratar de que incluso los chicos pudiesen empezar las clases más tarde, porque necesitan más horas de sueño y cada vez es más difícil lograr que se acuesten más temprano para lograr esas horas de estudio. Da mejor rendimiento y da mejor estabilidad emocional, que no es menor en los chicos. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y al regreso hablaremos con un especialista urólogo sobre incontinencia urinaria en la mujer. Imperdible. ¿Qué secreto guarda el Teatro del Bicentenario? ¿Qué historias habitan sus salas, sus pasillos, sus bambalinas? Las visitas guiadas te invitan a descubrir el alma del teatro y a recorrer sus espacios más emblemáticos. La sala principal, la sala auditorio, las salas de ensayo y los rincones donde el arte se crea y cobra vida. Las visitas guiadas son gratuitas. Te esperamos para que vivas el Teatro del Bicentenario como nunca antes. Teatro del Bicentenario. Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita.
Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Miguel Sojo es médico urólogo. Con él hablaremos sobre la incontinencia urinaria en la mujer. Primero definir qué es la incontinencia y por qué se genera. La incontinencia urinaria es la pérdida de orina, ¿no es cierto? Involuntaria y a veces involuntaria de la orina, ¿no es cierto? Es muy común y más frecuentemente en la mujer, y más que todo en la mujer de la edad ya premenopáusica y menopáusica, ¿no es cierto? Mientras más edad es más frecuente. Y debido a la misma menopausia, la falta de hormonas y a la debilidad, la pérdida de tono de los músculos, hay un prolapso de toda la musculatura perineal, se llama, todo el piso del periné, y ahí hay un descenso, y ahí esa pérdida la angulación que actúa como esfínter, y empiezan los diferentes tipos de pérdidas de orina. Doctor, le hago una consulta. ¿Todas las mujeres naturalmente llegarán a esta circunstancia de la incontinencia urinaria o hay cierta predisposición a generarla? No, generalmente se puede prevenir. Hay veces que se puede, otras que no, pero generalmente sí se puede prevenir con más que todo ejercicio. Lo fundamental es a cierta edad, por ejemplo 40, 45 y pico de años, hacer lo que se llama el ejercicio del piso perineal. Actualmente se están haciendo porque en una época no habían kinesiólogos que hicieran la parte de ese tipo la parte de ejercicios perineales, pero con el transcurso de los años sí hay muy buenos especialistas que hacen todo lo que es ejercicio del piso pélvico, se llama. Piso pélvico que generalmente lo hacen a la mujer embarazada antes de tener familia y en estos casos de aquellas personas que pueden tener o que no tienen o que pueden tener previsible una incontinencia de orina. Pero sí, fundamentalmente es el ejercicio para mejorar el tono del músculo, para no perder tono y mantenga el piso, se llama todo el periné, que es la zona que va, diríamos, en la parte que va de la vagina hasta el ano. Bien, toda la parte donde uno se sienta, ¿no es cierto? Ya entendimos hasta aquí qué es la incontinencia urinaria. ¿Y qué hay alrededor de esa incontinencia urinaria? Vamos a conocer. Lo que genera un problema social, fundamentalmente. Porque aquí hay incontinencia muy leve, que es una incontinencia de esfuerzo, que se llama, que es cuando se ríe uno, tose, hace algún esfuerzo grande, y otra que hay una pequeña pérdida permanente, o aquella que se orina en forma inconsciente no se da cuenta. Eso genera un aislamiento social, porque la persona que tiene eso, por ese motivo la limita a salir. No, porque no quiere y, por supuesto, tiene que andar con apósito, con pañales y con mil cosas que por ahí se siente mal. ¿Y cómo llega la mujer a un especialista justamente por esto de la incontinencia urinaria? El proceso del diagnóstico. A veces derivada, porque a veces va al clínico, generalmente va al ginecólogo, porque es una especialidad, es un tema mixto, ya que lo trata el ginecólogo o el urólogo. Generalmente lo tratamos los dos, ¿no es cierto? Un tema mixto. Y a veces, en este caso, cuando ya hay un problema específicamente urológico, lo deriva al urólogo. Y a veces ya viene orientada hacia el urólogo. Que cuando hay una patología, es lo mismo que hacemos nosotros. Cuando hay un problema de tipo ginecológico, porque puede ser un prolapso de vagina, un prolapso de útero, porque aquí puede ser una caída del piso, una caída del útero, caída de la vejiga, que se llama prolapso, o también del recto. Entonces, que todo eso está ahí, caída del piso en general, que de acuerdo a lo que uno evalúa, si lo ve uno, lo ve el médico que está más. Por eso es un tratamiento, diríamos, en equipo, de un equipo que hace toda la parte que se llama urogineco. Manos a la obra.
hay que tratar a esa mujer con incontinencia urinaria. ¿Qué hacer en lo inmediato? Atención con la descripción que da el profesional, porque se somete a una mujer a ciertos determinados estudios. En los datos lo que hacemos, es un laboratorio, se pide una ecografía para ver la parte renal, cómo está, ¿no es cierto? Sí. La parte renal, porque los uréteres, al estar en vejiga y la vejiga estar caída, pueden alterar, acodar los uréteres, que se llama, y repercutir los riñones. Y un estudio muy importante, básico, en esto se llama una urodinamia. Bien. La urodinamia es un estudio anatomofisiológico, diríamos, que para compararlo, yo lo diría que es parecido a un electrocardiograma. O sea, es un estudio donde se ve la actividad eléctrica del esfínter y la actividad eléctrica y anatómica del esfínter y de la vejiga. Bien. ¿No es cierto? Y es un estudio donde se conectan cables, ya sea sobre el esfínter, sobre la uretra, cerca del ano, diferentes cables como el electrocardiograma. Y eso se va llevando a través de una computadora y hace un registro similar al del electrocardiograma. Bien. Y donde se ve la actividad del esfínter, si es problema de esfínter, si es problema del músculo de la vejiga, que se llama detrusor, porque esta incontinencia puede ser anatómica, que se llama, por caída, pero también puede ser fisiológica o un problema neurológico. Bien. Es muy frecuente en las personas por un problema neurológico, ya sea por parálisis, por fractura o espina bífida, que se llama, de nacimiento, en donde el nervio no tiene conducción, la cantidad de sensibilidad es menor, entonces la vejiga no tiene fuerza, o no tiene fuerza la vejiga, o no tiene fuerza el esfínter, y hay un problema ya sea funcional, en este caso no hay prolapso, y también hay pérdida o retención, que es lo que a veces tienen las personas parapléjicas y los diabéticos, también es muy frecuente, o que generalmente tienen una vejiga que no tiene sensibilidad, y no hay buena función, y en ese caso ya es otro tema donde se llama autocateterismo. Se tiene que colocar una sonda a ellos para sacarse el orín. Doctor, nos consultan, frente a una incontinencia urinaria, la pérdida de orina, ¿puede generarse también una infección urinaria? La infección urinaria porque la pérdida por el intestino, porque generalmente a veces no tanto la bacteria pasa de afuera para adentro, sino que por ahí hace que se orine o que haya orina retenida. Bien. Y esa orina retenida es un caldo de cultivo para la infección. Entonces, por vía linfática pasan bacterias del intestino, se llama Escherichia coli, la bacteria común del intestino que todos tenemos, pero en aquella persona constipada o la persona al revés con colitis, pueden pasar la Escherichia coli del intestino a la vejiga por vía linfática, que no tiene nada que ver con la higiene. Por más buena higiene que tenga, pasa por dentro y eso predispone a hacer un caldo de cultivo para la infección, y son infecciones muy comunes en las mujeres que duran meses o años. Decididamente, ahora nos traslademos al tratamiento y al pronóstico para una paciente con estas características. El tratamiento, primero hay que, como te comentaba recién, se hace ejercicio para mejorar todo el tono perineal. Si no mejora con el tono, hay medicación también, y de última instancia se estudia cuál es el problema y qué es lo que está prolapsado, y hay una intervención quirúrgica, una cirugía para corregir, ya sea si es el esfínter, si es la vejiga que está caída, o si es el recto también que se prolapsa, se cae también el recto. Entonces hay a ver qué es lo que es para levantarlo y mejorarlo. Y mientras más es bueno. Porque mientras más mientras más edad tiene, es más difícil corregirlo, y es mucho más difícil. Y hay que mejorar el tono. Es como, te diría, para operar, por ejemplo, para fijar los puntos y mantener el punto de apoyo donde se apoya, tiene que ser un tejido firme. Bien. No tiene que ser un tejido débil, porque si vos lo dejás en un tejido débil, se va a desgarrar. Bien. Entonces hay que mejorar los tonos musculares o la masa donde se vaya a fijar
la operación. De los más mínimos síntomas, tratarlo para corregir más fácil y de paso psicológicamente para evitar los trastornos psicológicos, que es lo que más, y el aislamiento un poco que se produce, ¿no? Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Al regreso estaremos con un médico especialista hablando sobre la úlcera varicosa, una complicación. En minutos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Atención, ya está el calendario de vencimientos del impuesto automotor 2026. El pago anual vence el 10 de abril, la primera cuota semestral el 13 y la mensual el 20 de abril. Obtené hasta un 15% de descuento por estar al día, pago anual o pago online. Además, el impuesto anual o semestral se puede pagar en 6 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito del Banco San Juan y con dinero en cuenta en billeteras electrónicas a través de Plus Pagos con código QR. Consulta tu boleta en rentas.dgrsj.gov.ar con tu clave de ciudadano digital. Dirección General de Rentas, Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%.
Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Pagá online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El doctor Fabio Alberto Pastrán es médico flebólogo y con él hablaremos sobre una complicación, quizás la máxima, de la enfermedad de las venas. Hablar de la úlcera varicosa. Vamos a introducirnos a continuación definiendo qué es una úlcera. Una úlcera es una lesión de la piel que afecta las 3 capas de la piel. Recordemos que la piel es un órgano, se podría decir, el más grande del cuerpo, ocupa más o menos en 5 o 6 kilos, más grande que inclusive que el hígado, y es el encargado de proteger el cuerpo del medio externo. Cuando hablamos de úlceras varicosas específicamente, hablamos de úlceras que van perforando la capa epidérmica, la capa dérmica y la capa hipodérmica de la piel. Por eso son procesos muy dolorosos que se complican con mucha facilidad, como son las infecciones, y son difíciles de tratar en ese sentido. Y trasladarle inmediatamente esta inquietud al profesional. ¿Se trata de una complicación? Lógico. La úlcera varicosa se podría decir que es la última consecuencia evolutiva de una enfermedad provocada por las varices superficiales. En la pierna tenemos que tener en cuenta que existen 2 sistemas venosos, uno profundo que está por dentro de los músculos y el otro superficial que está debajo de la piel. Cuando se enferma el sistema venoso superficial, el que está debajo de la piel, es justamente ese el que comienza a lesionar a la piel y provoca la lesión y la úlcera propiamente dicha. Doctor, ¿y qué pasó en el camino? Porque evidentemente hubo una trayectoria, hay distintos estadios de la enfermedad varicosa. Vamos a conocer un poco sobre la evolución. Esto es una enfermedad evolutiva que comienza generalmente en algunos pacientes en la adolescencia, con pequeñas arañitas superficiales, que a medida que va pasando el tiempo, el trabajo, los embarazos, la misma evolución genética de la patología va provocando que comiencen a aparecer pequeñas varices un poco de mayor calibre, con edema,
dolor, inflamación, comienzan a aparecer manchas en la piel, que es el primer estadio de la lesión de la piel, que es el eczema varicoso. Puede provocar pequeñas tromboflebitis superficiales hasta que la piel se comienza a colocar oscura, que se llama hipodermitis indurativa, y es el preludio a la aparición de la úlcera varicosa. Es imprescindible conocer aún más sobre las manifestaciones, que son evidentes, y sobre los síntomas. La úlcera varicosa generalmente es muy dolorosa. Lógico que existen otro tipo de úlceras relacionadas a otro tipo de enfermedades, pero que en el aspecto general de las úlceras de las piernas, la úlcera varicosa ocupa aproximadamente el 60 o el 70% del porcentaje de las patologías de úlceras, ¿no? Son fáciles de tratar en el sentido de que hay que ir y resolver la causa que la ha originado. Y la causa que la ha originado básicamente es la varice. O sea, cuando el paciente viene a la consulta al flebólogo con una úlcera varicosa, más allá de hacer el tratamiento local sobre la úlcera, tenemos que enfocar el diagnóstico sobre qué varice es la que ha provocado la úlcera e ir a esa varice para eliminarla definitivamente. Hay distinta tecnología que se ha incorporado en la actualidad para poder determinar fehacientemente el origen, lo que llevó a esta úlcera varicosa. El estudio, se podría decir, pilar para el flebólogo es la ecografía. Utilizamos la ecografía en un espectro Doppler, que es el ecodoppler color, donde nosotros podemos ver toda la parte anatómica que está por debajo de la piel, inclusive por dentro de los músculos, y no únicamente ver la parte anatómica, sino vemos la parte funcional. Vemos cómo está circulando la sangre, cómo están trabajando las válvulas, clasificamos qué tipo de reflujo patológico pueda llegar a tener y en función de eso programamos todas las técnicas que vienen actualmente para eliminarlas. Y frente a esta situación extrema de complejidad, se complicó la enfermedad varicosa. ¿Cómo se aborda? ¿En un consultorio? ¿Tengo que ir a un quirófano? Vamos a escuchar al doctor Pastrana. Hay tratamientos que se pueden hacer en el consultorio y tratamientos que se pueden hacer en el quirófano. Por ejemplo, los tratamientos que se hacen en el consultorio son tratamientos ecoguiados, donde inyectamos básicamente productos específicos como son las microespumas. Las microespumas son productos químicos que ingresan dentro de la varice, nosotros lo inyectamos bajo visión ecográfica y produce un efecto inflamatorio que va cerrando internamente la varice. Son tratamientos que el paciente entra caminando y sale caminando. Ya cuando los reflujos son muy grandes y hay mucha cantidad de varices, hacemos procedimientos en el quirófano donde literalmente cauterizamos las varices. Ahí utilizamos diferentes tipos de catéteres, también bajo visión ecográfica. Esos catéteres tienen que estar en un medio de esterilidad, por eso lo hacemos en el quirófano. Pero son tratamientos también ambulatorios donde los catéteres los introducimos por dentro de la varice y producen un efecto térmico que automáticamente cierra y obtura la varice. ¿Cuál será el pronóstico para una persona que a tiempo llegó hasta el profesional médico, fue tratada, revirtió la situación, pero puede volver a presentarse algo similar? Vamos a escuchar el comportamiento en un paciente. El paciente que tiene una enfermedad varicosa tiene que ser consciente que esto es una enfermedad que la va a llevar toda la vida. Lo importante de esto es que a medida que el cuerpo vaya formando las varices, nosotros vayamos eliminando los reflujos patológicos que ellas originan. Por ende, son tratamientos que se pueden repetir y necesitan control médico periódico. Hay pacientes que le hacemos procedimientos todos los años, otros pacientes que necesitan cada 2, cada 3 o cada 4 años. Todo depende de las características anatómicas y físicas y laborales del paciente. Y en el mensaje final que nos da el profesional está claro sobre la prevención. ¿Se puede? Vamos a escuchar al doctor Fabio Alberto Pastrana.
Si bien la causa genética es la más importante, hay factores que agravan esto. Entonces lo importante es ir viendo cómo podemos ir disminuyendo estos factores agravantes, como son la obesidad, el sedentarismo, los traumatismos y una consulta a tiempo con el flebólogo para que él vaya evaluando esta patología en su estado evolutivo e irla solucionando antes de llegar a la úlcera. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a las 18 con otro Camino a la Salud, con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.